Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal de YouTube Antón GF. Soy Antón García Fernández y como de costumbre les hablo desde Jackson, el estado de Tennessee, en los Estados Unidos de América. Y en esta tarde un poco soleada, pero también con una tormenta que se nos está acercando y en pleno confinamiento debido a la pandemia global, quiero hacer un vídeo en el que voy a comentar brevemente la última canción que Bob Dylan ha publicado, cosa que ha ocurrido pues hace simplemente unos cuantos días. Yo me enteré gracias a mi buen amigo Pablo Martínez, que vive en Florida y que me escribió para comentarme que Bob Dylan acababa de publicar en internet una nueva canción, así por sorpresa, y la verdad es que fue una sorpresa muy pero que muy agradable. Es una nueva canción que se titula Murder Most Foul, algo así como un asesinato muy vil, y es un tema pues de tono épico, de más de 16 minutos, casi 17 minutos de duración, que por el momento, como digo, solamente se ha publicado en internet a través de un vídeo en YouTube, con una imagen fija que es una fotografía de John Fitzgerald Kennedy y el título de la canción Murder Most Foul. De hecho, la canción tiene que ver con el asesinato de JFK en Dallas en el mes de noviembre del año 1963. El hecho de que haya salido esta canción nos hace preguntarnos si es que Bob Dylan va a sacar un nuevo disco. Es una buena pregunta, pero la verdad es que yo no lo creo. La canción, o por lo menos por el momento, la canción se grabó, por lo que parece, hace unos años, y de hecho a mí me recuerda bastante al material de su disco Tempest del año 2012. Es increíble que ya hayan pasado 8 años desde que Bob Dylan sacó ese disco, que es el último con material original de Bob Dylan hasta el momento. Si nos centramos en la canción Murder Most Foul, veremos que, esto está claro, es la canción más larga de Bob Dylan hasta ahora. Tiene otras canciones largas, ya en ese disco Tempest, por ejemplo, pero también en otros anteriores, pero esta es hasta el momento su canción más larga. La instrumentación es especialmente minimalista. Tenemos el piano que se escucha con total claridad, acompañado por cuerdas, por un violín y también por percusión, pero eso es todo. Es el piano, es el violín y es la percusión. Y se alza sobre todo ello la voz de Bob Dylan. Lo que importa en esta canción, más que la melodía, que prácticamente es inexistente, es la letra, que Dylan recita más que canta la mayor parte del tiempo. Quien haya visto a Bob Dylan en los últimos años en directo, pues puede darse una idea más o menos de cómo suena esa voz que recita, que habla, que medio canta, pero no del todo. Y eso es lo que vamos a encontrar en esta canción, Murder Most Foul, que acaba de salir hace tan solo unos días. Y como digo, es una canción que adquiere un tono casi épico. La voz de Bob Dylan en esta canción es como si fuese la voz de un bardo que recrea un hecho histórico que ha marcado la vida de una cierta comunidad de personas y de varias generaciones de personas, ya no solamente en los Estados Unidos, sino a lo largo y ancho del mundo. En este caso, el asesinato de John Fitzgerald Kennedy. Podríamos, evidentemente, adscribir aquí a Bob Dylan a lo que podríamos considerar como la literatura sofisticada o reconstructivista, en el sentido de que Bob Dylan recrea y recuerda hechos históricos para reflexionar sobre temas relacionados con esos hechos históricos, y haciendo eso trae el pasado al presente. El pasado, en este caso, de ese asesinato de JFK al contexto histórico actual, al relatar la historia con mayúsculas desde su propio punto de vista. Su relato de esta historia incluye, por ejemplo, comparaciones. A JFK se le compara a un rey. Su asesinato mediante un disparo se describe como un truco de magia, y el título de la canción, Murder Most Foul,
un asesinato muy vil, es una referencia directa al Hamlet de Shakespeare, pues es un verso de esa obra tan conocida de William Shakespeare. Lo que encontramos en Murder Most Foul, en esta nueva canción de Bob Dylan, es un conglomerado de referencias literarias, cinematográficas y, sobre todo, de referencias musicales, algunas más oscuras que otras, y nos dan una idea del gran bagaje cultural de Bob Dylan, algo que quienes seguimos la carrera de Bob Dylan ya conocemos sobradamente, no solamente por sus canciones, sino también por ese programa de radio que Bob Dylan hizo hace varios años para la radio por satélite aquí en los Estados Unidos, que se llamaba Theme Time Radio Hour, en el que pues ponía música y hacía comentarios sobre temas y sobre músicos de diferentes estilos de música de raíces estadounidense, que básicamente es lo que ha ayudado a crear el propio sonido musical y el propio legado musical de Bob Dylan. La voz de Dylan, recitando, medio cantando la canción, unifica las diferentes voces que escuchamos en la canción y que reaccionan y hacen comentarios referentes a ese asesinato de JFK que menciona el título. Incluso la voz del propio John Fitzgerald Kennedy aparece por ahí y accedemos mediante la voz de Bob Dylan a los pensamientos y a las palabras del propio JFK. En algunas ocasiones estas voces se solapan las unas con las otras, como si estuviésemos escuchando gritos y murmullos de una multitud que está asistiendo a este histórico asesinato y pues que hace comentarios acerca del mismo, pero escuchamos también la voz del propio JFK a través de la voz de Bob Dylan, canalizada por la voz de Bob Dylan, que imagina qué es lo que estaría pensando en ese momento histórico el propio presidente asesinado de los Estados Unidos. La canción, según parece, parte de un comentario que alguien le hizo a Dylan tras el asesinato de John Fitzgerald Kennedy, y él lo refleja en la canción en los siguientes versos que voy a leer. Dice: lo mataron una vez y lo mataron dos veces. Lo mataron como un sacrificio humano. El día que lo mataron, alguien me dijo: hijo, la era del anticristo solo acaba de comenzar. Y repito eso, la era del anticristo solo acaba de comenzar. Esta es una frase que, según parece, el propio Bob Dylan escuchó. Alguien le dijo en ese momento, en el momento del asesinato de John Fitzgerald Kennedy, y esto aparece reflejado también en la letra de esta canción. La canción tiene también un elemento muy visual, en el sentido de que cuando refiere a algunos de los hechos históricos relativos al asesinato de JFK, lo hace mediante rápidas imágenes, de una manera muy visual, que en algunos momentos se podría describir incluso como casi cinematográfica. Un ejemplo de esto pues, son estos dos versos en los que se narra o se refiere lo que ocurrió después del asesinato de Kennedy. Dice Bob Dylan en la canción: el avión presidencial atravesando la puerta de embarque. Johnson jura el cargo a las 2:38. Es decir, tenemos dos imágenes que rápidamente se suceden una a la otra, el avión presidencial atravesando la puerta de embarque y la referencia a Lyndon Johnson, que juraría el cargo para convertirse en presidente de los Estados Unidos, pues en aquellos momentos era el vicepresidente con Kennedy. Hemos hablado de las alusiones musicales, pero estas alusiones musicales, que son muchísimas, hay una cornucopia de alusiones musicales, pero no son solo una manera de demostrar la vasta cultura musical que tiene Bob Dylan, sino que sirven también, y sobre todo esto es muy importante, para contextualizar el asesinato de JFK en un momento histórico y social
definido. De ahí tenemos la parte de la canción en la que el propio John Fitzgerald Kennedy se dirige al famoso disc jockey pirata radiofónico Wolfman Jack, que era, bueno, un hombre importantísimo en la difusión del rock and roll en los Estados Unidos y de la música de raíces también, del rhythm and blues y bueno, de diferentes estilos musicales desde su emisora pirata en los años 60. Un hombre muy influyente dentro de la música estadounidense en esta época, el disc jockey pirata, porque no tenía una licencia oficial la emisora en la que emitía, pero era una emisora que se escuchaba mucho, Wolfman Jack. Pues el propio JFK se dirige a Wolfman Jack y le hace una serie de peticiones musicales, todas ellas de algún modo relacionadas con lo que acaba de suceder. Entonces, esta canción inscribe todo lo que acaba de suceder, este asesinato de John Fitzgerald Kennedy, en toda una tradición histórica y cultural. Y esto es muy importante porque no puede haber cultura sin historia, ni historia sin cultura. Y esto es algo que Bob Dylan enfatiza en esta canción. El propio Kennedy, en la canción de Bob Dylan, el propio Kennedy, que es la víctima de este magnicidio, a través de la voz de Bob Dylan en la canción, pide canciones como Only the Good Die Young, solo los buenos mueren jóvenes, Tom Dooley del Kingston Trio, la clásica canción de blues y folk St. James Infirmary, todas ellas canciones que giran alrededor de la idea de la muerte, lo cual tiene mucho sentido en ese momento. También canciones que hacen referencia a la idea de tristeza, a la idea de duelo, por ejemplo, blues de John Lee Hooker, blues de Guitar Slim, incluso también temas tradicionales religiosos de gospel, como pueden ser The Old Rugged Cross. Todas estas canciones que en la propia canción de Bob Dylan pide el propio Kennedy a Wolfman Jack, conforman la banda sonora de la muerte, del duelo y de la desesperación, pero también suponen un repaso a toda la tradición de la música estadounidense, el jazz, el blues, el folk, el country, el rock, el gospel, es decir, la música que ha ido dando forma al propio sonido de Bob Dylan. Todo ello aparece aquí reunido en esta canción de casi 17 minutos. Hemos mencionado ya que esta canción Murder Most Foul, la última canción hasta el momento de Bob Dylan, tiene un claro tono apocalíptico. Y es cierto, lo vemos ya en la referencia anterior que mencioné a la era del anticristo, basado en una frase que el propio Bob Dylan escuchó o alguien le dijo después del asesinato de JFK. Pero también este tono apocalíptico aparece, sube, llega hasta la superficie cuando Bob Dylan dice en la canción que con el asesinato de Kennedy, y esto lo dice en la canción, lo cito ahora, el alma de una nación se ha arrancado y está empezando a descomponerse lentamente. Y ya han pasado 36 horas desde el juicio final. La referencia al alma de una nación. Esta idea metafísica del alma de una nación. Una nación cuya alma ha sido arrancada, que se está descomponiendo lentamente, y después, por supuesto, la mención del día del juicio final, que ya ha pasado, es decir, 36 horas después del día del juicio final nos colocamos en una situación en la cual el asesinato de Kennedy se está comparando con el día del juicio final. ¿Pero por qué? Porque Bob Dylan está con esto intentando subrayar todavía más con esta referencia al juicio final, también con una referencia a Wolfman Jack, que dice palabras sin sentido, speaking in tongues en inglés, es decir, diciendo palabras sin sentido y gritando con toda la fuerza de sus pulmones. Todo esto añade
un tono claramente apocalíptico a este asesinato de John Fitzgerald Kennedy, que Bob Dylan ve y describe como un momento en el que el alma de la nación estadounidense ha sido arrancada y esa nación estadounidense, esa cultura estadounidense está empezando a decaer. Vamos a hablar de esto dentro de unos minutos, porque Bob Dylan aprovecha también, además de utilizar este tono apocalíptico a lo largo de la canción. Esto está presente a lo largo de los casi 17 minutos de Murder Most Foul. Pero Bob Dylan aprovecha también para realizar algunos comentarios muy interesantes sobre diferentes ideas que le preocupan y le interesan. Una de esas ideas es la idea de verdad. Dice Bob Dylan en la letra de esta canción, haciendo, yo creo, una referencia clara a una letra de Johnny Cash, de una canción que se llama What is Truth, o ¿qué es la verdad? What is Truth, ¿no? Una canción de Johnny Cash de los años 70. Dice Bob Dylan en esta Murder Most Foul, ¿qué es la verdad? ¿A dónde se fue? Pregúntaselo a Oswald y a Ruby. Ellos sabrán. Cierra el pico, dijo un viejo búho sabio. Los negocios son los negocios y es un asesinato muy vil. Ahí tenemos la referencia a la idea de verdad de la que tanto se está hablando últimamente con esta idea de las fake news y la verdad y la posverdad. Bob Dylan está incidiendo sobre esto. En el momento de ese asesinato de JFK, la verdad, no se sabe mucho exactamente acerca de qué ha ocurrido en ese asesinato. Incluso prácticamente más de medio siglo después, ¿no? Entonces, ¿qué es la verdad? ¿A dónde se fue la verdad? Es decir, la idea de verdad cambia en la sociedad estadounidense. La idea de verdad cambia en el mundo occidental después de este asesinato de JFK. También habla Bob Dylan en esta canción, hace unos comentarios también muy interesantes sobre la idea de la libertad, que iguala con la idea de muerte, como si en la vida no fuese del todo posible ser libre y como si la muerte fuese la única manera de alcanzar la libertad. Esto lo explica o alude a ello Bob Dylan en esta parte de la canción, cuando dice: libertad, oh libertad, la libertad sobre mí. Me sabe mal decírselo, Señor, pero solo los muertos son libres. Only dead men are free. Solo los muertos son libres. Entonces Bob Dylan siente que la idea de libertad está relacionada con la idea de la muerte, que uno no puede ser del todo libre, no puede realizar la potencialidad de su libertad de manera completa durante el periplo vital, sino que hasta la llegada de la muerte uno no puede ser realmente libre. El tono de cierto cinismo de Bob Dylan aparece ahí, cosa que es lógica y es típica también en muchas de sus letras, y no es extraño que aparezca aquí también en algunos de los momentos para mí más interesantes de este Murder Most Foul, en los que Bob Dylan habla de ideas que le preocupan, como la idea de verdad, como la idea de libertad, que cambian en su percepción después de este asesinato de John Fitzgerald Kennedy. En definitiva, en Murder Most Foul, su última canción hasta el momento, Bob Dylan, tomando como punto de partida el asesinato de John Fitzgerald Kennedy en 1963 y considerándolo de forma casi apocalíptica el inicio de un lento declive de la cultura estadounidense hegemónica desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, lo que Bob Dylan hace, lo que realiza es, eso sí, a pinceladas, un análisis de esa cultura estadounidense que lo ha hecho posible a él, e indica también con cierto cinismo también hacia dónde se está encaminando esa cultura y cómo sus valores se han ido erosionando hasta que palabras como libertad o palabras como verdad suenan huecas al pronunciarse en el momento actual, porque esa es una de las cosas que Bob Dylan quiere
subrayar, una de las ideas que le interesa transmitir y plasmar en esta canción, la idea de que palabras como libertad, palabras como verdad se utilizan mucho en el momento actual, pero en la mayor parte de los casos de una manera hueca, sin significado, sin un sentido claro y racional. Y eso es lo que Bob Dylan trata de subrayar, entre muchas otras cosas, por supuesto, en esta larguísima canción que, por cierto, a mí no se me hace nada larga cuando la escucho, pero bueno, cuando uno termina y se da cuenta, realmente ha estado más de un cuarto de hora escuchando a Bob Dylan, su voz casi hipnótica, recitar los versos de esta canción. El tono apocalíptico de esta canción nos lleva a un Bob Dylan que aparece aquí casi como ese viejo bardo que va relatando hechos históricos del pasado. Pero es un tono apocalíptico que contrasta también con una instrumentación minimalista sobre la que emerge esa voz del viejo bardo, que es Dylan, que lo que trata de hacer en esta canción es reactualizar la historia con mayúsculas, trayendo el pasado al presente, porque la única manera de no olvidar la historia, la única manera de no repetir la historia es conocer la historia bien para no olvidarla. Y entonces Bob Dylan está tamizando a través de su propia visión personal este asesinato de John Fitzgerald Kennedy, que le parece a él, utilizando vocabulario shakespeariano, un asesinato muy vil, o murder most foul. Una canción muy interesante que les recomiendo que escuchen si es que no la han escuchado ya, y bueno, no sabemos si Bob Dylan va a publicar un nuevo disco o no, pero siempre es posible, porque lleva ya 8 años, desde el año 2012, Bob Dylan sin publicar un nuevo disco de material propio. No me refiero, por supuesto, a los discos sobre el Great American Songbook, sobre estándares del jazz y del pop estadounidense que sí nos ha regalado en los últimos años, pero desde el año 2012, con su Tempest, no hay un disco nuevo de Bob Dylan con nuevos temas propios, pero sí tenemos esta larga, esta extensa, esta compleja y muy interesante canción que acaba de salir simplemente hace unos días, una muy buena sorpresa en estos días duros de pandemia global y de confinamiento. Esperemos que Bob Dylan tenga a bien continuar por este camino y, aunque no haga canciones tan largas como esta, pues publicar un nuevo disco en este año 2020 o aunque sea en el próximo año 2021. Espero que les haya interesado mi análisis de esta canción, Murder Most Foul, un asesinato muy vil de Bob Dylan. Soy Antón García Fernández, mío es el copyright de este vídeo que se grabó en Jackson, en el estado de Tennessee, en los Estados Unidos de América, en el mes de abril del año 2020. Muchas gracias por su atención. Seguimos viéndonos y comunicándonos a través de este canal de YouTube Antón GF. Gracias por su atención y hasta la próxima.